No, Susana te decía empezamos con algunas, si alguien quiere comentar algo sobre la actividad introductoria, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta, profesora Miriam. Como yo no soy del palo de la geografía, el concepto de nuevas, las nuevas movilidades en geografía, en el artículo que habla de Venezuela. La geografía es de las nuevas modalidades, o sea, no entiendo específicamente a qué se refiere. Bueno, igualmente lo vamos viendo a lo largo del encuentro, Creo que Beatriz. eso, Gracias. sí, creo que eso está en el Atlas, ¿no? De la globalización. El Sí, artículo de, bueno, van a ver que como el seminario se llama territorio y movilidad, el territorio es como el alma de la geografía, y justamente los cambios y las transformaciones que se dan en el territorio, también en los giros retóricos hacen referencia a estas nuevas geografías, ¿no? Entonces, tiene que ver con las nuevas dinámicas, todos los países que se circulan. Bueno, ya a lo largo del seminario esperemos que, que el resultado contribuya a que puedan interpretar mejor estas lecturas. Tuvieron, yo me encargué un poquito dado que Miriam ahora va a presentar la primera unidad, me encargué un poco de recopilar y leer todo lo que ustedes han aportado. Por ahí alguna persona quedó, ya casi todos han enviado y alguna, pero después de forma individual les vamos a hacer una pequeña devolución. Y hubo quienes interpretaron justamente la consigna y que tuvo que ver, se aproximaron más a la consigna, todos han trabajado mucho, estamos muy contentos y también de que hayan hecho así escritos con cierta extensión, pero la consigna, bueno, tiene que ver con esto de temas, problemas y representaciones. La propuesta de estas lecturas tiene que ver con generar un brainstorming, una tormenta de ideas, donde han aparecido temas, problemas y representaciones. Y por eso nosotros nos interesaba que ustedes empezaran a discernir qué es algo, qué es una cosa y la otra. Si alguien me puede decir, a alguien o tres de los del grupo, cada uno un tema que ha emergido de estas lecturas. Para participar está muy rápida. Liliana, cada uno puede habilitar, ¿no? Sí, levanté la mano. En verdad, un comentario. Yo, hice una lectura de todos los materiales en el sentido de, más allá de la consigna, de buscar, a mí me sirve cuando me introduzco en un tema, de buscar aquellos conceptos claves o dimensiones que a mí me permiten, digamos, aproximarme al tema, ¿no? Como desconocedora de la temática, justamente lo que hice fue esto, digamos, tratar de buscar dimensiones, problemas, problemáticas y aquellos conceptos claves o conceptos guías en los que del programa además se presume que uno va a trabajar, digamos, a lo largo de todo el seminario. Entonces, bueno, son todos muchos temas y conceptos que uno no, digamos, no los maneja, pero a mí en los últimos años me ha estado llamando también la atención esto de refugiados ambientales o las migraciones en torno de desastres, más allá de todas las otras problemáticas que plantean los textos, ¿no? Tal vez por mi formación de la gestión ambiental, pero me parecía esto de todo, digamos, del compendio de información de los artículos, tratar de buscar aquellos conceptos claves por el cual uno pudiera abordar el tema de las movilidades. Otro tema, otro de ustedes que señale un tema.
Sí, personalmente yo leí todo el material y bueno, algunas veces los temas se superponen, ¿no? Las temáticas se superponen, pero como que la conclusión que yo saco, que en este mundo globalizado, como que se están, lo que queda de relieve o lo que queda en evidencia, es como que hay personas de primera y de segunda categoría en el tema de las migraciones. Entonces, fue como algo muy triste, ¿no? Que en este mundo globalizado, si bien como finaliza su artículo Ana Páramo, su artículo, no, perdón, video, ella menciona en el final que yo igual lo puse, me pareció interesante, eh, la Unión Europea y los países integrantes de la misma están trabajando en su programa del 2020-2024 para rever todas estas cuestiones y también las rutas de las migraciones, como lo muestra que son como rutas mortales y demás. Entonces, se pone en evidencia la solidaridad de forma global, ¿no es cierto? Que se pone en juego y las cosas que yo rescato acá profundamente tristes, que se evidencian como personas, ya digo, no del ámbito de la geografía, son temas que están tan allegados a mí, trato y leo sobre otros temas, entonces a mí profundamente me tocó muy de cerca esto, me dio sinceramente lo que pasa, ¿no? Lo que deja en evidencia la poca solidaridad, nada más. Gracias, Beatriz. Vamos a ser un poco tiranos con el tiempo, así que discúlpenme si los interrumpo. Y un tercer tema que a uno de ustedes le puede haya impactado más, un tema fuerte dentro de la problemática migratoria. Bueno, yo tomo la palabra, había levantado, pero la mano. Claro, no sé, como no avisan quién puede hablar, yo bueno, cuando hablo. ¿Quién es, Andrea? Cuando Andrea, ya. ¿Quién quiere hablar? Ok, sí. ¿Tenés la palabra? Bueno, a mí como tema, bueno, el más novedoso sería el vinculado a la situación de pandemia mundial y cómo eso afecta a las migraciones, pero también está bueno los artículos que recuperan a la migración y a la movilidad de la población como un fenómeno histórico, ¿no? Y que ha marcado y ha configurado y ha creado, digamos, sociedades. Eso me pareció importante porque ahí se pone en discusión, o sea, no es que se pone en discusión, nos recuerda, digamos, que es un fenómeno histórico, ¿no? Y la importancia y un montón de aspectos positivos que tienen las migraciones. Eso nada más. Bueno, gracias. Por una cuestión de tiempo, me parece interesante pasar al ítem representaciones. Y si uno de ustedes puede indicarnos cómo son representadas las migraciones en este mundo global, de acuerdo a todo lo que han leído. El Diplo tiene una visión, pero pueden haber encontrado otra, por ejemplo, en el video. El Diplo es muy lo explicita de entrada qué postura tiene con respecto a las migraciones. Lo han puesto, ¿Se puede hablar? No sé qué. Bueno, yo, Daniela. Daniela. Sí. Perdonen, pero como no veo caras y me olvido de ir a ver la mano. Sí, Daniela. No. Sí, yo. El tema de que las representaciones de cómo pasar de ver esto de las migraciones como amenazas para pasar a verlas como un fenómeno, como bien dijo Andrea antes, que es un fenómeno histórico que se viene dando y cómo se le tiene que cambiar. O sea, se intenta cambiar las perspectivas y el Diplo dice que a partir de gráficos y números quiere como hacer visible eso y que no se quede solamente en los números, sino que ver a las migraciones como todo el potencial cultural y económico que tienen para las economías de los países tanto de origen como de destino.
y que el cambio tiene que ser político, que esa nueva visión tiene que partir de la base política. Bien, bueno, recuerden de estas cuestiones el tema de la defensa por los derechos humanos y el ver las migraciones como amenaza. Bueno, después haremos alguna devolución individual de cada uno de estos trabajos donde apuntábamos a que se introdujesen en las diferentes temas, problemas y representaciones. Así que, bueno, creo que Miriam, ya empezarías, ¿no, Miriam, con el desarrollo de la unidad? Creo que se desconectó, Miriam. Se le debe haber cortado internet. Sí. Mientras ella está, yo estoy mirando y veo Leti Curti, estaría bueno aclarar que cuando uno habla todos los micrófonos deben estar apagados. Yo lo que veo es que la mayoría los tiene apagados, ¿no? No perdonen, pero digamos, uno hace otro tipo de reuniones, pero coordinar esto, estoy con problemas de conexión y Dina. Sí, la idea sería que levanten la mano para que les demos la palabra, pero vamos a ver cómo, ¿qué dice Miriam? Acá está Miriam. No. Que tiene 2 computadoras prendidas. Estoy consultándole por mail a ver si le está pasando algo, por WhatsApp en realidad. Sí. No sé, también le mandé un Ahí vuelve a la sesión, Susana. Sí. Miriam, ¿pudiste reconectar? Ahí está. Hola. Hola, Miriam. Hola. Se me había cortado. Te estábamos extrañando. Desaparecí por un rato. Te perdimos. Sí, bueno, no sé en qué quedaron porque estuve un rato que se me fue la señal, no sé, así bueno, te digo y me desconecto y te escucho. No, terminamos de ver un poco lo de las actividades introductorias, un tema, tres temas y una representación. Y bueno, ahora pensábamos que por el tiempo que transcurrió podías empezar la clase, porque si seguimos hablando vamos a perder el tiempo y hay que capitalizarlo. Bien, bueno, ok, disculpen, pero ya les digo, se me había ido la señal y me quedó la pantalla negra. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Así empezamos. Bueno, a ver si se ve. ¿Se ve la pantalla? Lo que querés compartir, ahí se ve. Ahora sí. ¿El PowerPoint? Sí, bueno, está bien. Bueno, entonces yo quería empezar con
con algunas imágenes referidas Miriam, perdón. a las migraciones, ¿no? Miriam, que pongas ahí no, ahí. Bien, perdón. Imágenes que tienen que ver con algunas de las cuestiones que ustedes tuvieron de las lecturas, ¿no? Pero imágenes que hemos visto, que hemos visto a través de los medios, a través de la televisión o de los distintos, de internet, en películas, ¿no? Sobre algunas cuestiones relativas con la migración, ¿no? Entonces, por un lado, los muros, ¿no? El tema de las fronteras y las dificultades que tienen los migrantes para desplazarse, los migrantes internacionales, ¿no? Para desplazarse de un país a otro, y bueno, lo más conocido es el muro entre México y Estados Unidos, y bueno, algunas imágenes que tienen que ver con eso, ¿no? Por otro lado, otros muros, ¿no? Relacionado con el gran movimiento de refugiados que tuvo lugar en el 2015 y que continúa aún, pero que tuvo su centro en Europa, ¿no? En los refugiados sirios que llegaron a Europa y cómo algunos países europeos cerraron sus fronteras frente a esta población siria que irrumpe, ¿no? En los países europeos, entre ellos Hungría, Polonia, fueron algunos de los países que impidieron la entrada de los refugiados dentro de sus límites, ¿no? Otra imagen que es muy, muy conocida, porque la vemos a diario, es la de también de los refugiados, de los migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo desde... no sé si se siente algún ruido. ¿Se escucha bien? Beatriz, por favor, ¿podés silenciar tu micrófono? Gracias. Bueno, seguimos entonces. Decía entonces que imágenes que tienen que ver con la llegada de migrantes, especialmente africanos, a Europa, ¿no? Y la isla de Lampedusa, que la habrán sentido nombrar, que es considerada como la puerta de entrada hacia Europa, muy cercana a Sicilia. Bueno, nos vamos hacia otro extremo del mapa y tenemos casos como el de Indonesia en Hong Kong, ¿no? La nota lleva como título a la esclavitud del siglo XXI, torturadas, explotadas, dice, trabajadoras que ejercen la actividad de trabajos del hogar. Esta imagen que también la vimos en el 2018 de los hondureños que trataban de llegar a Estados Unidos, las imágenes muy elocuentes. Campos de refugiados, por ahí cuando algunos de ustedes comentaban el tema de la cuestión de los refugiados, ¿no? Una temática que es un gran problema a nivel mundial, y cómo al no haber soluciones definitivas para algunos de ellos, terminan instalándose en estos campos que instala Naciones Unidas y que pueden pasar incluso décadas instalados en estos lugares, ¿no? En este caso es un campo en Kenia, muy cerca de la frontera de Somalia, y gran parte de quienes están en esos campos son oriundos de Somalia, ¿no? Y quise traerles esto para ver cómo se ha reflejado esta problemática de los refugiados a través de las expresiones artísticas, ¿no? Entonces, en este caso es
la vista de Londres, de una instalación en Londres, donde se han instalado 1.500 chalecos salvavidas que en apoyo a los refugiados frente al Parlamento inglés y en una forma de protesta. También algo similar, en este caso es en Dinamarca, en un edificio muy emblemático de la ciudad de Copenhague, donde un artista chino hizo una instalación también con chalecos salvavidas en el año 2017. Y bueno, y esta imagen, que también seguro la han visto, que es la foto de un bebé gigante que se asoma entre la frontera de México y Estados Unidos, que es una instalación de un fotógrafo francés, también, ¿no?, representando esto de qué pasa detrás de ese muro, ¿no?, que divide esas dos fronteras. Es una instalación de 2017. Y bueno, y estas dos imágenes que también tienen que ver con expresiones en el espacio público, por un lado, en el momento que les contaba de la gran movilidad de sirios en Europa, que aparece en una plaza de Varsovia, justamente un país, Polonia, que fue un país que cerró sus fronteras a los migrantes, y por el otro lado, en una ventana de la ciudad de Granada, un cartel que habla de la solidaridad con los refugiados, y las letras más chicas no se alcanza a ver, pero dice: migrar es un derecho. Entonces, cómo las migraciones, ¿no?, como decíamos, es una temática que está presente en nuestra realidad, en las noticias, en el ámbito no solo el académico, y en estas dos últimas imágenes que tienen que verlo con lo que está pasando actualmente, ¿no? Una es de Francia, donde habla de la visibilidad de los migrantes y habla de que cómo los migrantes muchas veces fueron los que continuaron con ciertas actividades como personales de hospitales, especialmente en el ámbito de limpieza, o cajeros o repartidores, pero con grandes problemas, ¿no? Hace poco salió una nota sobre la situación de los migrantes en los centros de acogida, por ejemplo en Italia, también en Francia, y más cercano a nosotros, que es el caso de nuestro país, que es la imagen que está en la parte inferior, donde habla de las mujeres migrantes, ¿no?, la feminización de las migraciones y la vulnerabilidad en la pandemia, ¿no? Bueno, y el subtítulo dice: las invisibles de siempre, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los migrantes en relación a la pandemia? Justamente es una de las poblaciones vulnerables, ¿no? Hay muchas poblaciones vulnerables: los adultos mayores, los más pobres, pero los migrantes están dentro de ese grupo de poblaciones más vulnerables, y bueno, y este momento de la pandemia ha sido un momento en que ha mostrado, ha visibilizado esa vulnerabilidad, ¿no? Hay un informe sobre la situación de los migrantes que ha sido escrito por el espacio Agenda Migrante, en donde se plantea que ahí me dice Susana que quedó la foto de Granada. A ver. Sí, quedó la foto de Granada. Perdón, qué raro. Ahí está. ¿No? Sí, hablaste creo que sobre dos o tres placas más, y nosotros seguimos era esta, pero la que le seguía Granada era esta, así que lo que pasa es que yo yo la perdí en la otra computadora, me di cuenta que no estaba.
Bueno, les decía de estas imágenes que tienen que ver con la situación actual, ¿no? En el marco de la pandemia, y les estaba hablando justamente para quienes les interesa la temática, porque por ahí lo que pude escuchar de los comentarios de la actividad inicial, era algunos que hablaban de la situación actual en la pandemia, y hay algunos trabajos exclusivamente sobre los migrantes en la Argentina, ¿no? Y bueno, y uno de esos trabajos es el informe sobre la situación migrante que ha hecho el espacio Agenda Migrante. Que bueno, si a alguien les interesa, se puede encontrar en la web, pero me pueden consultar. Y también dentro de, referido a Chubut, en un grupo en el que formamos algunos investigadores de ciencias de la universidad, de la facultad, perdón, de Humanidades y Ciencias Sociales, hay un trabajo sobre los grupos migrantes en Chubut en tiempos de pandemia, que bueno, que lo elaboró Brígida Baeza con otros investigadores, y que Hola. ¿Están conectados? ¿Ustedes pueden seguir? Hola. Hola, estamos acá. Bueno. Hola, estamos acá, sí. No, la que parece que se perdió es Miriam. Miriam desconectada. Sí, yo a lo último a Miriam yo le perdí de vuelta la presentación de PowerPoint, después se desconectó. Estaba hablando del grupo que está conformado en Comodoro, con Brígida Baeza. Sí, hasta ahí llegué. Pasa que cuando vio la presentación, ahí yo la dejé de ver la vuelta al PowerPoint y me figuraba ella con baja señal. Me fijé y figuraba baja señal. Bueno, tenemos que tener paciencia. Un mensajito por WhatsApp. Sí, queríamos probar por Jitsi porque tiene datos gratuitos, pero después en la semana nos vamos a cruzar una consulta con ustedes. Si todos tienen Wi-Fi, podemos intentar en otras plataformas más estables, como Meet, por ejemplo, que está funcionando muy bien para este tipo de actividades. Está bien. El beneficio que teníamos con Jitsi era que es gratuito datos, entonces facilita a quien no esté con Wi-Fi en su casa, por ejemplo. Claro. Flor, perdona que interrumpa. ¿Van a subir la presentación de PowerPoint? Sí, y estamos probando por primera vez si estamos pudiendo grabar esto y también lo vamos a compartir. Ahí vuelve. Hola, volví. Ahí está. Es que se ve que anda muy mal la conexión hoy acá en Radatili. En casa no es buena la conexión, pero bueno, parece que hoy está jugando una mala pasada. Bueno, vuelvo. Escuchamos hasta Chubut, hasta lo que se está investigando en Chubut, Miriam. Ok, no había dicho mucho más. Les decía que quienes estén interesados en la temática, que pueden pedirme, que les puedo pasar esos trabajos, que son, bueno, muy nuevos y muy sobre este tema del COVID, qué pasa con los migrantes en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, volviendo entonces a los temas de la unidad 1, teníamos, ustedes ya tienen el temario, pero la idea es hablar sobre algunas de estas cuestiones que ustedes ya se introdujeron en la temática en la actividad, en la primera actividad, con esas primeras lecturas. Entonces la idea es hablar primero un poquito de territorio, movilidad, migración, ¿no? Refugiados, qué diferencias, qué pasa con la migración actual. Hace referencia a los sistemas migratorios,
luego pasar a trabajar un poco la teoría de las migraciones, ¿no? O sea, cómo se explica desde la teoría las migraciones, o cómo se ha tratado de explicar las migraciones, y bueno, y dentro de las teorías hablar un poquito de las nuevas tendencias que tienen que ver con la migración y género y con el enfoque interseccional, ¿no? Entonces, partamos de la idea de la movilidad, ¿no? Nosotros el seminario lleva por título Territorio, Movilidad, después hacemos referencia a las migraciones. Migraciones en Patagonia específicamente, ¿no? Entonces, el tema de la movilidad, fíjense ahí en la placa, tenemos un movimiento que tiene una intencionalidad propia o puede también ser forzado, ¿no? Con libertad o sin ella, y que hace la característica evolutiva del ser humano, ¿no? O sea, somos seres móviles, ¿no? Es un desplazamiento en el espacio, fíjense que el territorio siempre está presente en la movilidad, cuando hablamos, ¿no?, de este tipo de movilidad, y que tiene diferentes escalas y diferentes temporalidades, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de movilidad podemos referirnos desde la movilidad cotidiana, ¿no?, a una escala local, la movilidad diaria, recurrente, por ejemplo, ir de la casa al trabajo o de la casa a la universidad. Ese es un tipo de movilidad cotidiana, la movilidad hacia, que tiene que ver con lo recreativo, el turismo y las migraciones, ¿eh? O sea, son todos tipos de movilidad que tienen diferentes escalas, como les decía, y también diferentes temporalidades, ¿no? Pueden ser movimientos recurrentes o pueden ser movimientos más estables, ¿no? Entonces, la movilidad, la migración es una forma de movilidad, ¿no? Y ahí es donde aparece el nuevo paradigma de la movilidad que ustedes seguramente, si leyeron a Josefina Domínguez, ella hace mención al nuevo paradigma de la movilidad, justamente para hablar esto de la movilidad en tiempos de pandemia, ¿no? Es un paradigma que aparece alrededor del 2010, o un poquito antes, en los inicios de este nuevo siglo, y que fue adoptado por numerosos geógrafos, ¿no? Fíjense, ahí yo les nombro algunos de los geógrafos que adoptaron este paradigma. Tal vez el más conocido para ustedes sea Newks, que seguramente lo han trabajado en el seminario de turismo, ¿no? Entonces, este paradigma, fíjense, que reflexiona sobre los supuestos que subyacen en el nexo entre movilidad social y espacial, y se ocupa de las diferentes movilidades, ¿no? O sea, no podemos hablar de un tipo de movilidad, sino que tenemos que hablar de diferentes movilidades. Este paradigma se funda en relaciones de poder, pero también en las identidades, y en relación con la geografía tiene que ver con las microgeografías de la vida cotidiana. O sea, estas nuevas formas de movilidad hacen que dan lugar, como dice, a diferentes tipos de turistas, de residentes, de migrantes, y también los límites entre estas categorías cada vez son más difusos, ¿eh? O sea, cada vez más difuso la diferencia entre el migrante y el turista, y también el migrante y el refugiado, como lo plantea Yolanda Onguena en el texto ese tan interesante donde habla de los refugiados. Ya dice o sea, cómo el límite entre el refugiado y el migrante económico es también sumamente difuso. Entonces, para sintetizar en estos cuatro puntos, esto está tomado de un trabajo de Freidenberg y de Susana Sassone. Fíjense, la movilidad ocurre en un territorio en el que se amalgaman bajo relaciones dialécticas la espacialidad, la temporalidad y la sociabilidad. Fíjense que siempre estamos cruzando espacio y tiempo. Por otro lado, no es lo mismo migración
que movilidad, ¿no? O sea, la migración es una parte constitutiva de la movilidad humana, ¿no? Aun cuando, bueno, justamente me parece que es el texto de Onguena que hace referencia a que cada vez se está usando más movilidad por migración, pero en realidad la migración es una forma de movilidad. Por eso decíamos que hay nuevas movilidades y que entre una y otra de estas formas de movilidad los límites, o sea, como que en algunas situaciones es difícil discernir de qué tipo de movilidad se trata, ¿no? Por las mismas características de la globalización, ¿no? Por otro lado, la movilidad es un derecho humano, si aunque las tipologías jurídico-políticas instauradas por el Estado controlan la movilidad fuera y adentro del territorio. Y el último punto es de que las ideologías de nación y la definición política del sujeto en cada momento histórico definen cómo se piensa la movilidad humana y la existencia o no de controles, ¿no? Este tema es muy interesante, bueno, lo vamos a trabajar en profundidad en el próximo encuentro en la unidad 2, ¿no? Ahora, frente a esto, fíjense que hablamos de la movilidad como un derecho humano, hablamos de una sociedad totalmente móvil, y frente a esta situación, hoy nos encontramos con una contención de la movilidad, que es lo que plantea Josefina Domínguez, y bueno, y que es la situación en la que estamos inmersos hoy, ¿no? Justamente aparecen las restricciones, el confinamiento, la repatriación, ¿no? El no poder movernos ni siquiera dentro de nuestra propia provincia, o sea, a diferentes escalas, ¿no? Dentro de la provincia, a nivel nación, ¿no? Entonces, hoy estamos inmersos en una situación de inmovilidad. Bueno, y por el otro lado, veamos entonces qué entendemos por migraciones, ¿no? Pensando en la migración como una forma de movilidad. Entonces, la migración la entendemos como un movimiento con la intención, por lo menos al momento de la emigración, de cambiar de lugar de residencia. Entonces, pueden ser migraciones internacionales, pueden ser migraciones internas, que esa es la primera división que hacemos cuando hablamos de migraciones. Ahora, fíjense que los migrantes internacionales difieren de otras poblaciones que cruzan fronteras, como los turistas, los diplomáticos, o los desplazados por causas políticas o ambientales. Entonces, ahora esta idea de la migración como cambio de residencia más o menos definitivo, hoy está siendo discutida y ahora después de ver algo de refugiados vamos a volver al tema de migraciones. Por el otro lado, tenemos la otra categoría dentro de las movilidades, que es la de refugiados. O sea, aun cuando muchas veces se pueden solapar, ¿no? Y como planteaba el artículo que ustedes leyeron, hay refugiados que en realidad adoptan los itinerarios de los migrantes, o parecerían migrantes económicos, o sea, se confunden con los migrantes económicos. El refugiado, según la ACNUR, que la ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el refugiado es concebido como la persona que tiene motivos de persecución en su país por cuestiones de raza, por cuestiones de religión, por cuestiones étnicas, porque pertenece a un determinado grupo político. Entonces, esa situación hace que la persona no pueda seguir viviendo en su país de origen, debido a que tiene motivos razonables y justificados. Entonces,
no puede vivir en su país o no desea servirse de la protección de su país de origen. Entonces, la situación de los refugiados es una situación que tiene que ver con una cuestión jurídica y que tiene que ser el hecho de ser o no refugiado tiene que estar aceptado por Naciones Unidas. Y por otro lado están los refugiados, los denominados refugiados ambientales. Las causas anteriores eran las que dijimos, políticas, cuestiones, como les decía, étnicas, básicamente, o cuestiones religiosas, pero por otro lado también hay refugiados que tienen que ver con cuestiones ambientales, ¿no? Un poco por ahí surgió la consulta de Eliana, ¿no? Que ella le había interesado ese tema de los refugiados ambientales. O sea, son las personas que no pueden seguir viviendo en su territorio por que se han visto obligados a dejar su lugar debido a causas ambientales, ¿no? Estas causas ambientales pueden ser peligros naturales o provocados por el hombre, o sea, pueden ser grandes inundaciones, pueden ser fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas, grandes desplazamientos, o bien, como les decía, bueno, grandes sequías, ¿no? Que pueden provocar el tener que abandonar su lugar, ¿no? Ahora, los refugiados ambientales, aun cuando hay muchísimos casos a nivel mundial, todavía no son reconocidos por la ACNUR y por la Organización Mundial de las Migraciones como refugiados, ¿no? O sea, se las considera como personas ambientalmente desplazadas o desplazados por desastres naturales, pero no tienen aún el estatus de refugiados, por lo tanto no tienen la protección de Naciones Unidas. Y muy rápidamente les digo, otras condiciones de personas que están en situaciones muy vulnerables son quienes son los considerados apátridas, que son las personas que no son reconocidas por ningún país como ciudadanos, los desplazados internos que no salen fuera de su país, sino que se desplazan hacia el interior de las fronteras de su país, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy grande. Esto se da el caso de muchos países africanos, especialmente por conflictos armados, por violencia. Y los solicitantes de asilo, que sería la categoría previa al refugiado, donde las personas han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, pero que todavía no le ha sido concedida esa petición, entonces se encuentran en una situación en que a la espera de una resolución por Naciones Unidas. Bueno, y ahí tienen este mapita que está en los textos que ustedes tenían para leer, en el que me pareció muy interesante este mapa porque, bueno, ahí muestra los países que tienen más de 500.000 de personas que están en peligro, ¿no?, en el mundo. Pero lo interesante de este mapa es ver qué países, ¿no?, aparecen en este mapa, ¿no? Y fíjense cómo África y como parte de países asiáticos son los que tienen mayor cantidad de personas en situación de peligro. Por ahí aparecen algunos países europeos, pero que son los que han recibido refugiados, ¿no? Como por ejemplo el caso de Turquía o el caso de Alemania, que han recibido una gran cantidad tienen un alto porcentaje de refugiados, y por otro lado, solicitantes de asilo, o sea, los que todavía no regularizaron su situación. Pero miren
los países que tienen una alta proporción de personas desplazadas internamente. Si podemos ver cómo gran parte de esos países tienen que ver con países africanos o, bueno, algunos asiáticos, bueno, como es el caso de Siria o de Afganistán o Azerbaiyán, bueno, Irak, que tienen también un alto porcentaje de personas desplazadas internamente. Y bueno, y los casos de los apátridas o las personas sin país, que sería, bueno, acá tenemos como representativo Costa de Marfil, Tailandia y Birmania, ¿no? Colombia, dentro de América Latina, es el país que tiene más personas desplazadas internamente. Y bueno, y después el caso de Estados Unidos en América también, que tiene solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, esto es el panorama que tiene que ver con refugiados y con las otras categorías que establece el ACNUR a nivel mundial, y que, bueno, como dice ahí, son personas que están en una situación totalmente vulnerables, ¿eh? Bueno, pero volviendo a la migración, bueno, los refugiados son una forma de migración. La migración en este marco, en este mundo globalizado, tiene características muy distintivas si las relacionamos con las migraciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Esas grandes migraciones transoceánicas que fueron las que llegaron, en gran parte, llegaron a la Argentina. Bueno, acá me dice, como yo no puedo ver la otra pantalla, me dice Susana que hay una pregunta de Andrea, pero si les parece, vemos esto, hacemos un cortecito para hacer preguntas y seguimos. Así que, Andrea, si querés reservar la pregunta para cuando terminemos esta primera parte de migraciones y de movilidad. Bueno, entonces, como les decía, estas migraciones, en el marco de la globalización, las migraciones han cambiado muchísimo, y en la mayoría de los autores coinciden en hablar de una diversificación, ¿no?, que tiene que ver con nuevas rutas, nuevos destinos. Muchos países que en esas grandes migraciones, en la gran época de migraciones transoceánicas, fueron emisores, hoy son receptores. Otros que eran receptores, hoy son emisores. Y aparecen países que no habían participado nunca de esta movilidad, o sea, no habían estado dentro de ese sistema migratorio, ¿eh? Entonces, por eso hablamos de una gran diversificación. Por otro lado, una gran complejidad, una gran diversidad de sujetos migratorios. El migrante económico, que era el migrante, el clásico migrante, cuando hablamos de migración, el modelo de migrante, el migrante económico, muchas veces que era el varón, pionero en la migración, y después seguía la familia, ha pasado a una gran complejidad donde no solamente se migra por cuestiones económicas, sino que se migra por una gran variedad de cuestiones. Entonces vamos a tener migrantes que la migración por estudio, las migraciones de personas no calificadas, pero también migraciones de personas, de sujetos altamente calificados. Entonces, todo eso hace a un escenario de una gran complejidad. Por el otro lado, el tema de que las migraciones se han intensificado, aun cuando en relación a la población mundial no es una proporción
tan importante, si lo vemos en términos relativos, en términos de números, la cantidad de personas que se movilizan, no que se movilizan, pero sí que se consideran migrantes, igualmente se ha intensificado en relación a las otras épocas como les decía, las grandes migraciones del siglo pasado. Y por el otro lado también se han feminizado, o sea, el papel de la mujer ha cambiado dentro de las migraciones, tanto cuantitativamente como cualitativamente. O sea, no es que la mujer no haya participado de las migraciones, desde ya de hecho que sí, siempre han migrado las mujeres junto con los varones, pero estaban invisibilizadas dentro de esos procesos migratorios. Entonces, todo esto hace que nos cuestionemos la visión tradicional de la migración. Entonces, esa migración como un movimiento unidireccional, donde teníamos un lugar de salida y un lugar de llegada, con términos como inmigrante y emigrante, hace que eso se cuestione incluso hasta los mismos términos de inmigración y emigración. Entonces hay autores que proponen hablar de migrantes. De hecho, bueno, en mi caso, por lo general, utilizo la palabra migrante, como para hablar de esta idea de la migración como un movimiento mucho más complejo, ¿no?, que el de salida, de un lugar de salida y un lugar de llegada. Entonces aparecen, en esta complejidad, aparecen una serie de términos asociados a la migración, como circulación migratoria, territorios migratorios, espacios circulatorios, territorios de la movilidad, transnacionalismo, espacios transnacionales, campos migratorios, y bueno, como les decía, el migrante, en lugar de utilizar el término inmigrante y emigrante. Entonces, todas, fíjense que los términos justamente están hablando de esto, ¿no?, de esa movilidad continua, ese movimiento multipolarizado, ¿no?, del que hablan algunos autores. Entonces, aparecen distintas maneras de migrar, formas mucho más complejas, ¿no?, como les decía, movimientos circulares, con idas y vueltas, con en muchos casos hasta doble residencia, ¿no?, porque la definición de migración es el cambio de residencia, pero nos encontramos también con situaciones de doble residencia, ¿no? Entonces, no es tan simple el hablar de cómo definir a la migración, ¿no?, en este contexto de globalización, ¿no? También esto de los flujos materiales e inmateriales entre el origen y el destino, ¿no? Hoy son las comunicaciones, y no solamente los movimientos tienen que ver con las cuestiones materiales, sino también con la inmaterial, ¿no? La información, pero también la cultura, las tradiciones. También la importancia de las redes sociales. Cuando veamos las distintas teorías migratorias, van a ver que una de las teorías tiene que ver con las redes sociales, ¿no?, que son el soporte de las trayectorias. ¿Qué son las redes? Son los lazos, esas relaciones del migrante, relaciones de parentesco, o sea, relaciones familiares, pero también relaciones de amigos, relaciones con instituciones, relaciones con paisanos, ¿no? La construcción de espacios transnacionales, o sea, espacios que traspasan el ámbito nacional, o sea, espacios que están por encima de las fronteras, ¿no? Por eso hablamos de transnacionales, ¿no? El tema de la temporalidad, cómo aparecen
dentro de, fíjense que el tiempo siempre está presente cuando hablamos de movilidades, ¿no? Y en los análisis migratorios podemos hablar de tiempos cortos y tiempos largos, ¿no? Tiempos largos incluso intergeneracionales, ¿no? Cuando analizamos algunos tipos de migraciones. Y la territorialidad, ¿no? O sea, el territorio presente, y justamente este término, territorialidad, que en los últimos años aparece muchísimo en la literatura relacionada con las migraciones, y cómo se habla de que cómo los migrantes construyen territorialidades, construyen territorios. Y bueno, y acá en este punto quería hacer referencia a justamente a este término, ¿no? La territorialidad, ¿no? Que se relaciona con la articulación de lugares, lazos y sentidos. La territorialidad no solamente podemos analizarla desde la migración, sino de cualquier sujeto, sea migrante o no. Pero en este caso nos interesa a nosotros aplicarlos al sujeto migrante. Entonces, en este caso yo tomé de 3 autores, que son geógrafos, Rafenstein, Dimeo y Lindon, y cómo ellos hacen referencia a la territorialidad. En el caso de Rafenstein me interesa particularmente la idea de la territorialidad como apropiación en el sentido de pertenencia del territorio. Y en el caso de Dimeo, como él habla de que tiene de 3 escalas dentro de la territorialidad: el espacio inmediato, el aquí y el ahora, los lugares vividos por el sujeto, y los referentes mentales, fíjense, que pueden ser territorios lejanos o territorios cercanos. Y Lindon, como retoma también a Dimeo, y habla del vínculo entre el individuo y el espacio de vida, y está inmerso en una red de territorios, ¿no? Y esto, cuando hablamos de migrantes, pensemos que en las territorialidades migrantes también están presentes otros territorios que tienen que ver dentro de sus experiencias vividas en otros momentos de su biografía, ¿no? Cuando hablemos especialmente en la última unidad del sujeto migrante, el migrante como actor, vamos a ver algunos ejemplos de trabajos en donde se aplica esta categoría de territorialidad, y bueno, y vamos a ver cómo los migrantes construyen territorialidades. Bueno, a ver, vamos entonces a contestar algunas de las preguntas, si les parece. Hola. Sí, hola. ¿Se escucha? Bien. Bueno, en principio está la pregunta de Andrea. Sí. El tema del refugiado, si es un migrante, vos después lo dijiste, pero yo le sugiero que refugiado es una categoría política, y en efecto tuvimos en el de Yolanda Oneña, habla del migrado y el trabajo aborda el debate sobre estas dos nociones, ¿no? Creo que igual aclaraste, pero mejor que Andrea diga si entiende mejor. Bueno, no sé si me escuchan, en realidad era para reforzar un poco lo que
estaba explicando Miriam, porque yo entiendo que el refugiado también implica un cambio de residencia, al igual que un migrante, pero por ahí la diferencia está en que necesita... Sí, se habían, estaban en simultáneo hablando Andrea con Susana. Sí, lo que planteas es cierto, o sea, por eso yo les decía que el refugiado es una forma de movilidad y es un migrante. Lo que ocurre es que el refugiado tiene un estatus jurídico distinto, porque fíjense que para ser considerado por refugiado, primero tiene que ser solicitante de asilo, ¿no? Que era lo que yo les veíamos en ese mapita, la gran cantidad de personas que se encuentran en esa situación previa a ser considerado refugiado. Y luego es Naciones Unidas, la ACNUR, en Naciones Unidas, la que establece, en definitiva, si la persona tiene razones fundadas para ser considerado refugiado. Entonces, es una forma de migración, pero es una forma diferente a la situación del otro migrante que podríamos decir que es voluntario, entre comillas, ¿no? Porque a veces debe migrar por otras razones en las que se ve necesitado de migrar, pero no hay una razón que tenga peligro su vida, como es el caso del refugiado. Ahora, la línea, lo que plantea, lo que plantea la autora del texto es que a veces esa diferencia entre refugiado y el migrante económico es una línea muy delgada en la que muchas veces los refugiados actúan como migrantes económicos, ¿no? Y en el caso de quienes están cruzan en el Mediterráneo, que era la situación en la que planteaba esta autora, bueno, nos encontramos con esas grandes diferencias entre uno y otro, ¿no? Bueno, esa es un poco bueno, Susana dice que está planteado en el texto, es cierto, ella justamente plantea eso. Y en el diploma tiene ahí algunas especificaciones en los que tenían del texto del diploma sobre los refugiados. Bien, Fabricio dice lo de la delgada línea entre ambas concepciones. Me refiero al concepto de refugiado y sí, por eso, ¿no? Lo que decíamos, es cierto. Hay una cuestión en la que se solapan, así como decíamos que también hay una delgada línea en algunos casos, ¿no? Entre el turismo y el migrante. Por eso digo, en ciertos casos, cuando se habla, por ejemplo, de turismo residencial, o el turismo por estilo de vida, en realidad son migrantes o son turistas. Entonces, ahí también hay una línea muy delgada. Por eso, decíamos, partamos de la idea de que las movilidades son muy complejas en la actualidad. Ahí, ¿quién quería hablar? Rocío quería hablar. ¿Sí, Rocío? Sí, mi consulta era si podían definir un poquito más el término de apátridas, porque en realidad yo no lo conozco, o sea, nunca trabajé sobre ese tema y me suena raro esto de no tener patria, o a qué hace referencia esto. Y el tema de desplazados que se utiliza, si no es una connotación negativa o se utiliza así como desplazados.
Sí, vieron que, bueno, el término apátridas lo utiliza Naciones Unidas. No me acuerdo bien cómo aparecía en el mapa, en el mapita que les mostré, no usaba apátridas en el mapa del Diplo, sino que utilizaba otro término. A ver, Sin país. Sin país, no me acordaba cuál era el término, gracias, que utilizaba en ese caso, ¿no? Sí, es un término un poquito más, la verdad que apátrida no suena muy interesante, pero en Naciones... ¿Puedo decir ¿Sí? algo? Sí. Los apátridas son aquellas personas que no han logrado tener una identidad a partir del país en que están residiendo. Hay muchas situaciones que llevan a ser apátridas. Un matrimonio o una pareja puede estar en un país, tener a su hijo y no tener cómo anotarlo, y de acuerdo a las legislaciones que rigen en el país donde nació esa nueva persona, no se admite darle la nacionalidad de ese país donde nació, porque rige el ius sanguinis o el ius solis. Entonces, y pueden tener la posibilidad de hacerlo después cuando son mayores de edad. Ahora, hay una circunstancia que es un tanto masiva, cuando algunos que emigran ni pueden pedir asilo, ni pueden ser reconocidos como refugiados, y quedan en los países que llegaron sin poder tener una identidad y no tener documentación del país de donde vienen, ¿no? Porque, bueno, los países africanos puede pasar, en el sudeste asiático, entonces son personas que no tienen documento y no pueden certificar en qué lugar han nacido, entonces no se la puede adjudicar su país de nacimiento ni la nacionalidad que puedan haber adoptado. Es muy, como dijo Miriam, es un término, una categoría política que la impone cada estado, y hay personas que no pueden encuadrarse dentro de las legislaciones, la estructura normativa que tiene cada estado. Son situaciones muy complejas, y a veces tardan años en resolverse, porque también los estados son remisos a otorgar así porque sí. Entonces, lo cierto es que la apátrida no puede dar cuenta de dónde nació o en qué país solicitó la nacionalidad. Depende cómo se mida, porque hay países que miden por país de nacimiento y otros lo miden por nacionalidad. Son las formas de adscripción. O sea que la vigencia del Estado-Nación sigue siendo muy fuerte. No sé si aclara, pero bueno, es un poco, es complejo de explicar con pocas palabras, pero es un problema. Y los documentos del Diplo lo marcan dentro del conjunto de refugiados, solicitantes de asilo, y tiene que ver con esto, la vigencia del Estado-Nación, ¿no? Bueno, nada, son las 17:24. ¿Hola? ¿Me corté? ¿Hola? No, se escucha. Sí, te escuchamos. Estamos acá. Sí, hay delay, como se dice. Bueno, no, decía que son las 5:25 más o menos, las 17:25. Deberíamos hacer un corte para la segunda parte, ¿no, Miriam? Sí. Por ahí no sé si alguien más quería hacer alguna pregunta. Sí, profesora, con respecto a la persona migrante y refugiado, yo quería dar un ejemplo de una película, La Terminal, donde una persona llega a Estados Unidos y en su país de origen se arma una guerra civil. Entonces la persona queda en una situación que no es ni es un migrante ni es un refugiado. Y la persona que trabaja en migración, digamos, quiere que él diga que él es un refugiado
porque en su país de origen hay un conflicto bélico, lo cual él dice que no es un refugiado, porque él no tiene miedo de volver a su país. Entonces, yo, mientras que leía los materiales, pensé en esa situación, ¿no? En cómo es la persona y cómo es vista también por los demás en cuanto a la situación de su país de origen. Sí, sí, bueno, y hay muchos casos, incluso, bueno, ha sido ha sido llevado al cine en muchas situaciones, incluso reales, ¿no? Hay una película de una maestra de Afganistán, que está en Estados Unidos como solicitante de asilo, y bueno, y pidiendo por la categoría de refugiados, justamente en un país que ha tenido grandes cantidades de refugiados por todos los conflictos, básicamente religiosos, ¿no? Entonces sí hay muchísimas situaciones a nivel mundial. También pensemos en... Exacto, como los chicos... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué querías decir? Me pareció que Beatriz quería decir algo. O bien, por ejemplo, en el caso de las dictaduras en los países latinoamericanos, quienes tuvieron que pedir asilo en otros países, tanto como fue en el caso de Venezuela o en países de Europa. Entonces, bueno, son situaciones que se han ido dando a lo largo de la historia, pero nos encontramos con que la cantidad de refugiados es aún mayor, y crece día a día. Bueno, si les parece, porque ya estamos sobrepasados de las 17, hacemos 5 minutos como para poder descansar un ratito, y nos encontramos entonces, a ver, somos y 27, bueno, 5 minutitos, o sea... y 37, no. Y 37, bueno, no, y 37 no, son 10. No. Y 35. 32. Bueno, nos encontramos en 5 minutos y así vemos un poco sobre las teorías migratorias, y bueno, y ya no nos va a quedar mucho, ¿no? Para el cierre. Bueno, cortamos ahora entonces.